Para nosotros hay una serie de realidades que son incontestables. En primer lugar, un proceso de desintegración de la Unión Europea a causa de varios factores. El principal, fundamentalmente, que afecta no solo a Europa, sino al mundo entero, es cómo se han vaciado de poder político nuestras instituciones, a causa de un fenómeno capitalista, de la financiarización de la economía, que ya carece de territorio, ya carece, es imperceptible, pero omnipresente. Entonces, en el caso europeo, se ha exacerbado ese vacío de política de las instituciones, sobre todo a partir del momento que la crisis financiera de 2008 impacta de lleno en Europa. Se empiezan a producir esas tensiones y nos damos cuenta de repente de que efectivamente las instituciones europeas actúan como gestoras, como agentes autómatas que defienden este modelo imperceptible, este vacío de política que básicamente apuntala un proceso extractivo a lo largo y ancho del continente. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos la necesidad de devolver a los ciudadanos europeos ese proyecto en común. Porque además tenemos una serie de problemas, de anhelos y de cuestiones a resolver que entendemos ya no se pueden atender o de alguna forma atajar desde el plano estricto de lo que es el Estado-Nación. Entonces, para ello, nuestro objetivo fundamental es democratizar Europa. ¿Cómo se hace? ¿Desde qué ejes? Bueno, tiene que ser un plano multidimensional. Nosotros no pretendemos, por un lado, simple y sencillamente impulsar movimientos y partidos y fuerzas políticas a Europa para desarrollar esto, pero tiene que ser un proceso verdaderamente multidimensional que incorpore a la ciudadanía. ¿A qué nos referimos? Bueno, ayer estuvimos en Barcelona, por ejemplo. Barcelona ha hecho algo muy interesante en tiempos recientes como respuesta a la crisis de los refugiados, que ha sido lamentable. La actuación de la Unión Europea ha sido lamentable y vergonzosa. Pero al convertirse en capital, en ciudad de refugio, ha traído la frontera desde Grecia hasta Barcelona. Ese tipo de movimientos es lo que le da la profundidad y la dimensión múltiple a estos procesos democráticos, desde movimientos hiperlocales hacia arriba. Entonces, enfrentarnos a unas instituciones que actúan como gestoras automáticas y carentes de cualquier tipo de proceso democrático requiere un esfuerzo en ese sentido, que al final, nosotros entendemos, termine en un proyecto constituyente, que elimine todas esas estructuras, todos estos tratados, otra vez vacíos de proceso político, por algo verdaderamente democrático. Bueno, Diem lo que propone es ser un instrumento, una herramienta. Si nos vemos hoy por hoy abocados a tener que tomar una decisión entre someternos, subordinarnos a esta Europa que hemos comentado hasta ahora, o retrotraernos, volver al Estado-Nación, nosotros creemos que hay otra vía distinta, para lo cual nosotros proponemos crear la infraestructura necesaria para, uno, generar ese debate en todos estos niveles, dos, que ese debate venga acompañado de una ruta crítica, para lo cual hemos desarrollado una serie de ejes que consideramos son fundamentales para llevar ese debate a cabo, al mismo tiempo que apoyamos procesos que realicen los cambios al mismo tiempo. Y finalmente, y quizás respondiendo a la pregunta que siempre nos hacen, ¿qué es Diem? Si es un partido político, un lobby o un think tank, pues es un poco think tank porque hay mucho thinking, ¿no? Es un lobby porque pretendemos hacer imposible que se nos ignore, y también somos fuerza política en el sentido que esperamos que todo este proceso, todo este debate, todos estos mecanismos de participación
eventualmente cojan forma política. Entonces, nosotros lo hacemos en varios niveles. Ahora mismo, por ejemplo, el próximo 5 de mayo celebraremos en Austria nuestra segunda asamblea. La primera tuvo lugar en Roma hace un par de semanas. Fue el lanzamiento de nuestra campaña por la transparencia y la puesta en marcha de Diem Italia. En Viena lo que vamos a hacer es, nos vamos a centrar en el asunto de la migración y los refugiados. Ahí generamos debate, invitamos miembros que se han unido a Diem en las últimas semanas, creamos grupos de trabajo y a partir de ahí se generan a través de colectivos, nosotros llamamos colectivos espontáneos, que se van sumando, van abrazando nuestro manifiesto y empiezan a generar ese debate hiperlocal a través de los coordinadores y las personas que de alguna forma coordinan y conectan con los movimientos, las discusiones hiperlocales a nivel ya regional y lo vamos elevando a modo de una gran asamblea, ¿no? Entonces, de alguna forma quizás lo más importante es ofrecemos una ruta crítica, pero tenemos que encontrar la masa crítica también para que esto lleve forma. La apuesta es incluyente y de energizar una agenda común para Europa. Cuando estuvimos aquí tuvimos la oportunidad de ser invitados por el Plan B, las jornadas del 19, 20 y 21 de febrero. Parte de lo que hicimos, además de exponer nuestro naciente proyecto, fue precisamente conectar con distintas fuerzas políticas, por ejemplo. Logramos un, llamémosle, entendimiento con las principales fuerzas de izquierda del país, salvo los socialistas, que esperamos algún día recapaciten, en torno a esta idea de una regeneración democrática de la Unión Europea que termine en un proyecto constituyente que termine reemplazando el marco actual. Y eso fue posible pues, con gente de distintas formaciones políticas. Por tanto, sí, por supuesto, como te decía antes, el interés es ese, es que no solamente es una cuestión granular e hiperlocal, sino también a nivel movimientos, a nivel fuerzas políticas. Eso es necesario. Efectivamente, y en la clave en la que se han desarrollado estas jornadas, nosotros no vemos una contradicción entre seguir hacia adelante hacia un proyecto de integración europea más político, porque el actual no nos sirve como referencia. Si echamos un vistazo a la experiencia latinoamericana, donde hoy, pues, desafortunadamente, el proceso pues, parece que implosiona en algunos sitios, una de las, quizás de las lecciones y de los vértices que no se impulsó de forma lo suficientemente fuerte fue precisamente la visión o crear una cosmovisión integradora y regionalista en la zona, ¿no? Ha habido intentos muy tímidos a lo largo de los últimos años, 20 años, el Banco del Sur, el Sucre, en fin, pero ya en los últimos años no ha habido verdaderamente una dimensión más regional, más allá que entrelazara estos movimientos, ¿no? Y estos cambios. Y quizás esa ha sido una de las cuestiones que nosotros, a nuestro ver, sacamos como lección. Por otro lado, nosotros no vemos necesariamente otra vez que este proyecto de integración europea choque con elementos de soberanía. Ahora mismo, por ejemplo, vemos cómo ciertos movimientos han logrado alcanzar las instituciones en ayuntamientos, donde cuando se ha creído que se ha conquistado, se ha llegado a una cima, que los techos de cristal famosos, después se tropiezan esos movimientos con los corsés normativos, burocráticos, institucionales, de directivas a distintos niveles, ¿no? Local, regional, estatal, europeo, ¿no? Y entonces hay que sacar otra vez el pico y acabar. Precisamente por eso, precisamente porque estos leviatanes burocráticos están formados así y despojan de soberanía, pero ya no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de la gente, de un barrio, de tomar decisiones incluso con respecto, yo que sé, a una terraza. Tienes una directiva europea que
que lo limita. Entonces ahí sí entendemos que este proceso multidimensional sí tiene, por su naturaleza propia, por cómo nos relacionamos hoy, esa capacidad de hacer un proceso constituyente a esa escala. El ejemplo que proponía antes, ¿no? Barcelona ha traído la frontera a su ciudad, las fronteras externas de la Unión Europea. Entonces, por tanto, vemos al contrario la oportunidad verdadera de incorporar esas distintas sensibilidades dentro de un marco de identidad europea común, que no homogéneo. Entonces, al contrario, lo vemos como una oportunidad de incorporar este tipo de sensibilidades. Bueno, como te comentaba, nosotros proponemos una ruta crítica. Sí es verdad que en el marco de un par de propuestas básicas, pero nosotros como DIEM en sí no proponemos un programa político, un programa de acción concreto, simplemente unas líneas orientativas para generarlo y para que de una forma democrática dentro de estos procesos que estamos poniendo en marcha salgan adelante. No obstante, el marco en lo que se refiere a empleo, economía, la cuestión monetaria, parte de, en primer lugar, efectivamente la arquitectura de la Unión Monetaria es perversa, no responde al proyecto europeo integrador que nos imaginamos. Luego sí proponemos su modificación y tener en cuenta herramientas incluso como monedas paralelas o sistemas de pago paralelos que entendemos que podrían incluso ser enriquecedores unidos dentro de la moneda común. Por otro lado, también entendemos que hay procesos que se pueden activar desde instituciones europeas que ayudarían enormemente a materializar un cambio productivo. ¿A qué nos referimos? Nosotros planteamos la necesidad de un New Deal verde para Europa, poner capital ocioso a trabajar. En el momento que se activen inversiones fuertes, entendemos que podremos generar esa falta de demanda agregada que nos falta y, sobre todo, ayudar a incentivar políticas económicas más acorde con nuestras necesidades y nuestras preocupaciones comunes y que desarrollan al final políticas a favor del medio ambiente, derechos laborales, igualdad, porque van todas unidas. Entonces, por ejemplo, el New Deal verde es una cosa que podemos poner en marcha mañana, de inmediato. Ni siquiera hace falta terminar un proceso constituyente, ni siquiera barrer con las instituciones que actualmente tenemos, porque disponemos de un banco de inversión europeo que puede hacerlo, que puede ser apoyado por un banco central, si operara como un banco central de verdad, para dirigir fuertes inversiones en distintos puntos de la Unión. Si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, no que sea un modelo, pero para dar un ejemplo, Estados Unidos opera de una forma similar en aquellas economías que están más deprimidas, es decir, se enfocan inversiones en aeronáutica o en desarrollo en distintos puntos donde por la realidad socioeconómica, geográfica del lugar así lo estima. Aquí eso no ocurre. Entonces, y tenemos los problemas de falta de equilibrio y de una región a otra, tan sumamente marcados, y donde no se recicla el capital, donde tenemos ahora una inversión ociosa de las más altas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no hay ese tipo de pensamiento en una cosmovisión europea. Evidentemente, las políticas de austeridad han seguido socavando y adentrándonos en este proceso acelerado de despolitización de la Unión Europea. Por tanto, como te comentaba, las medidas de inversión en el planteamiento en el marco de un New Deal verde son una respuesta absolutamente clara, ¿no? La combinación de austeridad, reformas, deuda, porque recordemos que no estamos hablando de rescates, nunca ha habido rescates, ni soberanos de ninguna manera. El único rescate que se ha perpetrado fue a la banca internacional con exposición a Grecia, y eso sí fue un rescate de verdad. El resto no. Entonces, por supuesto que se tiene que revisar esta sumisión a deuda, ¿no? Pero
Curiosamente, y hace unos días, apenas creo que fue antes de ayer, Wikileaks reveló una serie de documentos donde exponía las tensiones que se están produciendo dentro de estas gestoras autómatas, como son el Fondo Monetario Internacional, que sigue insistiendo bueno, que estos programas de rescate son insostenibles porque ellos tienen miedo de que se sufra un impago, ¿no? Sí, pero no reconocen las contradicciones porque el plan de la gestora es seguir reproduciéndose, seguir manteniendo el statu quo, seguir generando organismos opacos supranacionales y al final reducirlo a lo que decía el ministro de Finanzas alemán, ¿no? La democracia no puede cambiar las reglas del juego. Bueno, es que no hay reglas de juego. Entonces, nosotros lo vemos así. Nosotros hemos planteado una agenda para los próximos 18, 24 meses, como te comentaba, de eventos, asambleas, discusiones en torno a ejes fundamentales sobre cómo abordar, cómo combatir austeridad, el expolio de lo común, en fin, todas las cuestiones que nos han traído y nos siguen llevando a esta desintegración europea, ¿no? En cada una de estas discusiones, por ejemplo, migración, el New Deal verde, se van generando propuestas donde nosotros, como te comentaba antes, proponemos una ruta crítica, una serie de temas donde se abre debate. Es imposible, por nuestra naturaleza como movimiento, por ejemplo, poner sobre la mesa desde arriba una postura sobre la relación de Europa con el Mediterráneo. Eso no ocurre. Pero sí, lo que sí estamos haciendo es unir a todas estas sensibilidades, a estos movimientos que sí tienen una postura, que sí tienen una ruta crítica propia para enfrentarlas y llegar a consensos, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, vamos a hacer ahora en Viena. Posteriormente, en septiembre, en Atenas, haremos otra asamblea similar, retomando ya no solo la cuestión migratoria de refugiados, pero también efectivamente la relación de Europa con el Mediterráneo. Una política exterior de Europa hacia el exterior, donde podamos atajar temas como resolución de conflictos en origen y nuestra responsabilidad allí. Ya no solo el trato humanista, el trato de derechos humanos que tenemos que nosotros imprimir como europeos aquí. Entonces, no es para nada un proceso de arriba abajo, donde lo único que sí hacemos es proponer y enfocar una serie de temas para que todos estos movimientos, fuerzas políticas y demás se unan y los aporten, ¿no? En algún caso nos han dicho que o bien es muy ambicioso o que nos dejamos cosas fuera, pero entendemos que llevar a cabo con precisión y con cierta empuje realista en un plazo de tiempo más o menos alcanzable, bueno, pues nuestra agenda es lo que tiene que poner sobre la mesa. Hay plazos de actuación de forma inmediata, que no significa que de manera inmediata se alcance, pero que se tienen de activar. El primero de ellos fue nuestra campaña por la transparencia, porque entendemos que, bueno, transparencia también es un eje vertebrador en todo desarrollo de procesos democráticos. Entendemos que es vital, sobre todo, ya no de cara a presionar las instituciones europeas que actualmente operan como gestoras de estas políticas de austeridad y procesos que siguen abocándonos a una desintegración. Entendemos que hay otras cuestiones como el TTIP que tienen que ser atajadas de inmediato. Entonces, no es una campaña que empieza hoy y termina dentro de 20 días o 6 meses, sino que tiene que acompañarnos, ¿no? A medio plazo, que entendemos que es en los próximos 2 años, es desarrollar este plan, esta agenda para Europa, pero sin dejar de trabajar paralelamente, porque claro, la vida sigue, ¿no? Aquí no se aprieta un botón y hay una pausa, hay procesos electorales en distintos países, lo hay ahora mismo en España, ¿no? Pero volviendo quizás al principio, más importante que la ruta crítica es la masa crítica. Hay una verdad incontestable. En España no ha habido un debate sobre Europa. No lo hay, no se percibe, no lo hubo en los procesos electorales de diciembre pasado, por ningún partido. Ninguno. No fue debatido, no fue objeto de campaña, no fue objeto de programa. Ahora nos encontramos con que nos están recordando desde Bruselas que tenemos un déficit donde habrá que hacer unos recortes, se habla de hasta 20.000 millones, donde lo único en lo que todos coinciden es que vamos a pedir flexibilidad, es decir, todavía no hay una verdadera respuesta
en cuanto a esa agenda para Europa. Y bueno, nosotros estamos propiciando, estamos intentando hacer que sí la haya, que no sea rupturista, que sea consecuente con todos estos valores, que sea abrazada y consensuada por todos y se lleve, porque bajo la actual mecánica es imposible. Y pensemos también eso. Se ha hablado, como te decía antes, más de la problemática de los refugiados en un ayuntamiento que a nivel estatal, lo cual es revelador, esperanzador al mismo tiempo, pero no deja de ser preocupante. Nuestra realidad no es como la francesa o la italiana, donde tienes una actualidad europea mucho más presente en el debate público y en medios de comunicación, quizás porque no tenemos los mismos problemas de fronteras que estos países tienen, no tenemos los movimientos de extrema derecha que ellos sí tienen, que están trayendo ese debate, ¿no? Pero sin duda, pues España, ya solo por su tamaño, tiene que tener una apuesta seria por Europa, ¿no?